Parte de las imágenes que veíamos que ocurrían el fin de semana, esto que veíamos en Estado de México, pero la semana pasada en Guanajuato, en Jalisco, ya se lo mencionábamos, Ciudad Juárez, terminando en Baja California. Una semana bastante violenta para que autoridades, bueno, el último mensaje que decían y se lo presentábamos con Adán Augusto, menciona que los medios están magnificando los hechos. Para hablar de esto y qué pasa con esta estrategia que aseguran autoridades no se va a modificar, saludo con gusto a Héctor Barrera. Él es diputado por el PAN e integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana en el Congreso de la Ciudad de México. Héctor, muy buenos días. Excelente día, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Un placer estar con ustedes hablando de un tema tan importante, de tanto interés para la sociedad, como es la inseguridad y la fallida estrategia implementada por el Ejecutivo y por los gobiernos locales, cuando menos aquí en la Ciudad de México. Oye, comenzar con esa pregunta, Héctor. ¿La violencia que se está viviendo en el país es parte de una campaña en contra del gobierno federal? Bueno, no se puede ver como una campaña en contra del gobierno, sino como una fallida estrategia en donde los balazos, en donde los abrazos, en lugar de los balazos, en donde los discursos sin sentido, en donde se señala que hay que cuidar también al crimen organizado, en donde se pretende militarizar por un decreto a la Guardia Nacional, en donde se desaparece una policía federal, en donde también se generan discursos como los recientes a través de diversas autoridades del gobierno ejecutivo, en donde señalan que es algo que solamente para desestabilizar y que no tiene ningún sustento, cuando estamos viendo los actos del crimen organizado en más de 6 entidades federativas, por no decir que lamentablemente en todo el país cada día la delincuencia organizada va ganando terreno. Ahora hasta en los planteles educativos se pide, en lugar de velar y garantizar seguridad para los niños, para los docentes, para la población en general, se pide y se está tratando de generar a los niños, a los jóvenes, una cultura de la resiliencia en caso de que el crimen organizado genere balaceras a las afueras o en los interiores de los planteles educativos. Quizás el estar preparado está bien, pero sería mejor garantizar que en el país no va a haber desestabilidad, no va a avanzar la delincuencia, no va a avanzar el crimen organizado, pero cuando tienes a un ejecutivo señalando y generando que son temas menores, el tema de la inseguridad, en donde tienes un presidente que señala que hay que cuidarlos porque también son seres humanos. Sin lugar a dudas hay que garantizar las garantías individuales, los derechos humanos, pero no puede haber un estado de impunidad, pero no puede haber un estado en donde la delincuencia avance, en donde la delincuencia crezca, en donde la delincuencia muestre su arsenal, en donde lamentablemente las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y las diferentes corporaciones de seguridad se han visto disminuidas, se han visto exhibidas y no han podido contener esta ola de inseguridad, en donde asesinan, en donde acribillan, en donde matan a comunicadores, en donde matan a la población civil, en donde asesinaron hace algunos días a un conductor de una pipa de transporte que era padre de familia. ¿Qué le explicará el mandatario? ¿Qué le explicarán las autoridades del gobierno federal, de los gobiernos locales ante la creciente ola de inseguridad? Oye, Héctor, ¿y qué mensaje da esto que dice pues, Augusto, que menciona que no se va a cambiar la estrategia de seguridad que se lleva a cabo? ¿Realmente tenemos una estrategia de seguridad? Pues todo indica que ha fallado la estrategia de seguridad, todo indica que no ha dado resultados,
que este gobierno se caracteriza por lo violento que ha sido en el mismo periodo de los gobiernos anteriores, ya que ellos siempre señalan a los gobiernos anteriores, jamás habían llegado a más de 126,000 homicidios dolosos. En el último fin de semana, 196 homicidios dolosos. Creo que esto deja en evidencia, deja más que claro que en lugar de estar señalando y aferrándose a una estrategia fallida, deben de recapitular, deben de reorganizarse, debe de haber coordinación y debe de generar una estrategia en donde la ciudadanía se sienta tranquila, se sienta segura, se sienta en paz. Ya vimos en varios estados en donde la población ya no quiere o no ha abierto sus negocios, ya vimos en donde los niños, los jóvenes tienen que estar teniendo talleres para saber qué hacer en caso de algún ataque de la delincuencia organizada. No podemos vivir con miedo, no debemos vivir con miedo, y el Estado es el responsable de velar por la seguridad. El problema es que cuando no eres objetivo, cuando en tu imaginario piensas que todo está bien, en tu imaginario piensas que todo es un complot, en tu imaginario piensas que todo es fabricado por los conservadores, pues la verdad que distas mucho de darle resultados y de velar por la paz, la tranquilidad, la seguridad de la ciudadanía. En conclusión, Héctor, ¿cómo podemos interpretar esta falta de coordinación entre los tres niveles? Bueno, pues como ya lo he estado señalando, ¿cómo se puede interpretar? Pues más allá, creo que ha habido un incremento de la inseguridad, lamentablemente, en todo el país. Le apostamos a que haya una adecuada estrategia, una adecuada coordinación, en donde se capacite, se equipe, se incentive a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional, a las diferentes policías, a las diferentes fiscalías de todas las entidades federativas, a que actúen de forma organizada, coordinada, planeada, con estrategia, para que no siga avanzando el crimen organizado. Creo que algo de lo más importante es que la gente se sienta segura, se sienta en paz, se sienta tranquila cuando va al centro de su trabajo, que la gente se sienta tranquila cuando se va a alguna tienda de autoservicio, incluso los jóvenes cuando van a un lugar de esparcimiento, también debe de velarse por su paz, por su tranquilidad, por su seguridad. La población no puede estar con miedo, la población no debe de estar temerosa, pero los encargados de la seguridad deben de velar por que esto suceda, porque esto sea así. Le abonamos a que haya una verdadera estrategia de seguridad, que se retome, que se recapitule y que el Ejecutivo reconozca que ha fallado el tema de la seguridad. Si no reconocemos el daño, si no reconocemos el mal, si no reconocemos que ha fallado la estrategia del Ejecutivo, pues las cosas difícilmente van a mejorar. Si seguimos obsesionados, si seguimos creyendo que esta estrategia que se implementó es la adecuada, es la correcta, cuando el escenario en la realidad es otro, cuando el escenario en la realidad es de que la inseguridad sigue desbordada, te incendian camiones, te acribillan a la gente, hay matanzas, se matan a comunicadores, más de 126,000 homicidios en el país, y no somos ni siquiera sensatos, objetivos, para reconocer que la situación es complicada, es difícil, que el crimen organizado sigue avanzando, que sigue ganando terreno,
que prácticamente hay presencia de ellos en todas y cada una de las entidades federativas, pues creo que si no se reconoce el daño, el mal, y se siguen dando declaraciones como las que hemos visto en las últimas fechas, haciendo señalamientos o lanzando culpas a otros, o incluso minimizando los lamentables hechos que se han suscitado en todas las entidades, pues difícilmente se va a avanzar en la disminución de la inseguridad en todo el país. Muchísimas gracias, Héctor, por esta charla hoy en la mañana. Estoy segura vamos a seguir comentando este tema de la seguridad, de la falta de estrategia de seguridad en nuestro país, y me dará muchísimo gusto volver a coincidir contigo. Gracias y estoy para servirles. Buen día a todos.